Hoy vamos a hablar de una crisis que muchas veces no se ve, una que ocurre lejos de los ojos del público, pero que créanme, tiene consecuencias enormes para el futuro de la salud en Perú. Vamos a meternos de lleno en la presión, la ansiedad y las luchas que enfrentan las personas que se preparan para cuidarnos. Es una sensación que casi todos conocemos, ¿no? Ese peso de las expectativas, de los plazos, del futuro. Es algo con lo que es fácil identificarse en algún momento de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando esa presión deja de ser algo pasajero y se convierte en una condición constante que te agota? Para quienes estudian medicina en Perú, la evidencia que vamos a revisar apunta a que esto no es normal. Estamos hablando de una verdadera emergencia. Ok, para entender bien de qué va esto, empecemos por el contexto general. La universidad, cualquier universidad, ya de por sí es un entorno de muchísima presión. Es justo esa etapa en la que uno está pasando a ser adulto y es un momento en el que muchos problemas de salud mental suelen dar la cara por primera vez. Pensemos en lo que vive cualquier estudiante, una carga de estudios tremenda, una competencia feroz, la ansiedad de no saber qué va a pasar en el futuro, y todo esto mientras intentan descifrar cómo ser adultos, muchas veces sin tener todavía las herramientas para manejar tanto estrés. Es como una tormenta perfecta. Ahora bien, si la universidad en general es una olla a presión, la facultad de medicina, eso ya es otro nivel. La carrera de medicina es famosa por ser una de las más exigentes del mundo, y por muy buenas razones. Y aquí está el punto clave, la gran diferencia. Mientras que muchos universitarios lidian con el estrés académico, los de medicina tienen todo eso y un extra que lo cambia todo. Están en contacto constante con el dolor, la enfermedad y la muerte, y esto desde el principio de su formación. Claro, toda esa presión y esa exposición constante a situaciones tan duras llevan a algo que tiene un nombre específico: burnout académico. Y ojo, que no es solo sentirse cansado, es un agotamiento total, físico, mental y emocional, que afecta todo y, lo más grave, afecta su capacidad para aprender lo que necesitan para tomar decisiones de vida o muerte en el futuro. Y bueno, todo esto no es solo una idea o una suposición, ¿eh? En Perú, las investigaciones nos dan cifras muy concretas y la verdad muy preocupantes. Vamos a ver los números que nos muestran qué tan grande es este problema en realidad. A ver, paremos un segundo a pensar en este número: 85%. ¡85! Eso significa que casi 9 de cada 10 estudiantes en este estudio en particular sentían algún nivel de ansiedad. Es una cifra que simplemente no se puede ignorar. Y no se trata solo de la ansiedad. Cuando uno revisa los distintos estudios en Perú, siempre aparece el mismo patrón. Un trío muy preocupante: ansiedad, depresión y estrés. La ansiedad suele ser la más alta, pero las otras dos no se quedan atrás para nada, afectando a gran parte de los futuros médicos. Pero miren esto que es súper interesante: cómo cambian las cosas dependiendo de la ciudad. Fíjense en la diferencia tan grande entre la ansiedad reportada en Lima y en Ayacucho. Es enorme. Esto nos dice que, aunque el problema es nacional, hay factores locales, quizás la situación económica, las reglas de cada universidad o el apoyo que reciben, que hacen que la crisis sea más o menos grave en cada lugar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? ¿De dónde viene toda esta presión? Los estudios apuntan a una mezcla de varias cosas que se conectan entre sí. Vamos a desmenuzarlas. Primero, lo más obvio, la carrera en sí. La preocupación constante por las notas, los problemas de adaptación a las clases virtuales después de la pandemia, y esa sensación de estar siempre bajo la lupa, de que te están evaluando todo el tiempo, son factores clave. De hecho, esta cita de uno de los estudios lo clava. Habla de inseguridad académica. No es solo tener miedo de un examen, es esa sensación constante de que no eres lo suficientemente bueno, de que no das la talla. Y eso, está demostrado, se relaciona directamente con más depresión, más ansiedad y más estrés. Luego, claro, están los factores más personales. Los datos son muy consistentes en esto: las mujeres, los estudiantes más jóvenes y aquellos que vienen de una situación socioeconómica más complicada suelen llevar una carga extra, son grupos más vulnerables. Y finalmente, toda esta presión acumulada explota en el internado. Ahí es cuando el estrés de los libros choca con la realidad del trabajo duro. Turnos interminables, no dormir por días y ya tener la responsabilidad directa por la vida de los pacientes. Es, para muchos, el punto de quiebre físico y emocional. Muy bien, ya vimos el problema y sus posibles causas, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué debería importarnos todo esto a los demás, a los que no estudiamos medicina? La respuesta es muy simple: porque su bienestar, a la larga, es nuestro bienestar.
Es que esto funciona como un efecto dominó. Un estudiante que está mal no aprende bien, pierde la confianza en lo que hace. Y, lo que es muy alarmante, a veces busca salidas peligrosas, como el alcohol, para sobrellevarlo. Un futuro médico agotado y sin confianza es un futuro profesional con más riesgo de cometer errores. Así que el punto central es este. Si no se hace nada, terminamos con médicos que empiezan sus carreras ya quemados, con problemas de salud mental que nunca fueron tratados. Y eso no solo arruina su calidad de vida, sino que pone en riesgo la calidad de la atención que algún día nos van a dar a todos nosotros. También hay que ser claros, aunque sabemos bastante, todavía hay vacíos. La mayoría de los estudios son como una foto de un momento, pero no nos cuentan la película completa. Hacen falta estudios a más largo plazo, más investigación en la sierra y en la selva, y sobre todo, poner el foco no solo en el problema, sino en las soluciones y en cómo fortalecer a los estudiantes. La buena noticia es que sí hay un camino a seguir. Los mismos estudios proponen acciones claras. Las universidades tienen que pasar de ser la fuente del problema a ser la base de la solución. Esto significa crear programas de salud mental, detectar los problemas a tiempo y, lo más importante, cambiar un sistema académico que muchas veces valora más el rigor extremo que el bienestar de sus estudiantes. Y cerramos con esta reflexión, que me parece que es la más importante de todas. La salud de un país depende de la salud de la gente que nos cuida. Si las personas que se están formando para sanarnos están enfermas, ¿qué nos dice eso sobre el futuro de nuestra propia salud? Todo el análisis que hemos compartido se basa en un informe que resume múltiples investigaciones sobre este tema crucial en Perú. Gracias por acompañarnos a explorar esta crisis silenciosa.